Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta nueva sesión de que estamos revisando las doctrinas fundamentales. Estamos con el tema de la iglesia y todas las doctrinas fundamentales de la iglesia de Cristo. El día de hoy vamos a abordar un tema que son ministerios especiales y vamos a comenzar con uno que es muy importante que lo tengamos muy claro y lo tengamos muy bien definido, entendido y sobre todo pues muy claro para podernos conducir correctamente en la casa de Dios, como dice Pablo a Timoteo: aprende a conducirte con sabiduría en la casa de Dios, que es la iglesia. Esto entonces, ministerio especial que le llaman en muchos lados, es el ministerio de la guerra espiritual o el ministerio de liberación obviamente de demonios a las personas, tanto cristianas como no cristianas, principalmente a las cristianas que se reúnen en determinadas denominaciones. No vamos a hablar de las denominaciones ni vamos a hablar de los excesos que pueda haber en estas denominaciones, que los hay. Pero no vamos a hablar de ello, sino vamos a centrarnos en la doctrina de Cristo, en la doctrina de la Biblia, para poder entender todas estas cosas. Como bien entendemos, la palabra de Dios da una perspectiva completa de las cosas y los misterios que hay son misterios que solo le pertenecen a Dios. Y muchos de estos misterios pues quedan supuestamente revelados en este tipo de doctrinas y de enseñanzas, como es la de la guerra espiritual, cosas que Dios se ha guardado y que no ha dicho porque así es conveniente. Se interpretan como que ahora ya se saben, sobre todo temas pues que tienen que ver con Satanás y sus huestes. Entonces, pues vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y vamos a entender desde una perspectiva y de una óptica o cosmovisión totalmente balanceada acerca de Satanás y sus huestes y este ministerio de liberación, así como de la santidad de Cristo inmersa, puesta en nuestros espíritus por el Espíritu Santo, y ese proceso de santificación que estamos viviendo y cómo entran en conflicto en realidad sin que sea una guerra como lo entendemos. ¿Sí? Dice que nuestra lucha no es eh, contra carne y sangre, perdón, sino contra potestades y huestes de maldad. Lo dice textualmente, y sí, es una lucha individual de cada creyente, ¿ok? Pero lo iremos pues viendo y entendiendo. Antes que nada quiero decirte que, bueno, en mi caso, a través de todos estos años, pues he tenido la oportunidad de participar, ver, ser entendido de las cosas que tienen que ver con Satanás, pues por diferentes actividades que el Señor nos ha permitido hacer a lo largo de los años, tanto a mi esposa como a mí. Sí, he visto, he sido testigo, he participado en la liberación de personas, liberación de posesiones demoníacas, o bien que personas que están demonizadas, como se entiende, en sus pensamientos o en ciertas costumbres o cosas que hacen en su vida y principalmente por las obras de la carne, pero que en esta cosmovisión se entiende más como una víctima del diablo, aquella persona que ejerciendo su carne ha permitido cosas espirituales en su vida y que ha sido pues dominado en cierta forma sus pensamientos para seguir pecando pues siguiendo los instintos de su carne, que no ha querido crucificar con Cristo Jesús. Dice claramente: con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, es decir, en el cuerpo, lo vivo en la fe. Sí, es verdad, hay personas que no viven en este cuerpo en la fe, lo viven en sus sentidos y en su carne, sean nacidos o no, ni tú ni yo lo sabemos, sean nacidos de nuevo, perdón, ni tú ni yo lo sabemos, y no podemos juzgar ni lo haremos a nadie, pero sí, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Bueno, esta historia la cuento porque hace muchos años tengo en mis manos este libro que se llama Manual de Guerra Espiritual, que salió hace muchos años, que ha sido reeditado muchas veces y que yo
leído, releído y pues usado, ¿sí? Pero aquí el asunto es que ya con los años y al haber descubierto la gloria de lo que son las doctrinas de la gracia y a lo que haber entendido con los años por esta bendición tan grande que el Señor me ha dado de entender esta gracia y entender la soberanía de Dios, su providencia y todo lo que es la reforma, la enseñanza reformada, y sobre todo habiendo descubierto una piedra preciosa que es bíblica porque está basada en la Biblia, en una interpretación muy sana que es la Confesión de Fe de Westminster, pude encontrar el punto que te voy a compartir hoy, el punto en donde se divide la situación entre una sobrevaloración y llevado a un extremo esto de la guerra espiritual, y el punto en donde se llevó a la casi ignorancia completa de que existía Satanás. ¿Ok? Estas dos se dieron en un punto en la historia. Y este punto es precisamente el que hoy te voy a decir a continuación, que es el libre albedrío. El hombre, desde la perspectiva no reformada, tiene libre albedrío, perspectiva no reformada, tiene libre albedrío con la capacidad de rechazar a Dios o de buscarlo y poder tener la respuesta de Dios en esta intención del hombre de buscar a Dios y que se le revele Dios a través de su única revelación posible de Dios vivo y verdadero, que es Jesucristo, no otras, sino solamente Jesucristo, evidentemente como está escrito en la Biblia, y solamente la Biblia. Entonces, este libre albedrío fue creado el hombre y Dios lo respeta hasta sus últimas consecuencias, así como respetó el libre albedrío de Adán de traicionar a Dios como tal, y esto se debe a que antes de Edén había otro Edén, que es algo que se menciona en el Antiguo Testamento, donde existía pues obviamente este ángel de luz llamado este ángel, pues que era prominente y se rebeló y demás. ¿Por qué? Porque Dios creó a los ángeles con libre albedrío también. Entonces, si creó a los ángeles con libre albedrío, tenían la capacidad, como la tuvo Satanás, de rebelarse en contra de Dios. Y al rebelarse en contra de Dios, pues llevó consigo a muchos ángeles para que no estuvieran bajo el mando de Dios, sino que tuvieran iniciativa y capacidad de decisión, de rebelarse y de hacer cosas contrarias a Dios sin el control de Dios. Bueno, esto comenzó así. Te voy a leer esta parte donde viene consideraciones teológicas. Voy a leer la última parte de las consideraciones teológicas que me parece que resume el punto de partida de la división donde se crea esta situación de la guerra espiritual. Bueno, voy a leer textual. Dice: una cosa es cierta, incluso con esta breve panorámica. El Nuevo Testamento declara abiertamente que en algún momento, en determinado lugar, se produjo la rebelión cósmica. En realidad, un inmenso ejército de ángeles ejerció su libre albedrío para resistir a su Dios y Creador. Este ejército tiene sobre sí un jefe, al que se describe como el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El propósito de dicho ejército es engañar al mundo entero y hacer guerra a los hijos de Dios. Todo esto viene en Apocalipsis 12, por eso habla solamente del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el origen del pecado fue Satanás, el diablo. Citando a Juan 8:44, palabras del Señor. Es obvio que después engañó a algunos ángeles para que le siguieran en su rebelión contra Dios. Juntos formaron el reino cósmico del mal. Un grupo de ellos parece constituir los demonios, esos espíritus malos e inmundos que afligen a la humanidad y se oponen a la iglesia del Dios viviente. Es principalmente contra ellos a quienes se dirige la acción bélica de la iglesia, de modo que el mal nació en los lugares celestiales.
Ahora nos toca examinar su entrada en la experiencia de la humanidad. Y bueno, pues se detalla cómo actúan estos demonios sobre el ser humano a través de los pensamientos principalmente, y que el ser humano tiene, nacido de nuevo, no tiene una desventaja, lo cual es obvio. ¿Por qué? Porque Satanás y sus huestes son espíritu y nosotros somos de carne y hueso con este cuerpo, y los nacidos de nuevo tenemos un espíritu vivo y somos un espíritu con el Espíritu Santo. Sin embargo, al tener este cuerpo, esta mente, este cerebro, los pensamientos que son llamados dardos de fuego, de acuerdo con la descripción de Pablo, son esos pensamientos destructivos que pueden incendiar todo, hablando de manera simbólica Pablo en Efesios 6, todo el daño de Satanás puede ejercer sobre la mente de los hombres de tal forma que va siendo progresiva su demonización hasta llegar a un punto determinado de posesión. Ninguno de los términos, ni demonización, ni posesión completa, como se entiende hoy, vienen escritos en la Biblia. Dice que cierto hombre tenía cierto demonio o tenía una legión incluso, pero estas palabras se acuñaron posteriormente. Entonces, pues esta es la cosmovisión que ejerce Satanás sobre las personas en sus pensamientos para atormentarlos con tres objetivos. El primer objetivo es desvirtuar su fe, evidentemente desvirtuar su fe con tal que se salga del camino de la fe y perder así su salvación a través de convenciéndolo o seduciéndolo por las riquezas, por el placer, por el pecado, por la lujuria, por todas las obras de la carne que están en el ser humano todavía, aún habiendo nacido de nuevo. Vemos el conflicto que está claramente descrito entre el espíritu y la carne, como dice en Gálatas 5, no contra el espíritu y Satanás. El conflicto que describe Pablo, afrenta directa del Espíritu Santo en el creyente, es contra la carne del creyente y la carne del creyente contra el espíritu, porque el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al Espíritu Santo. Pero no habla en ningún momento de una oposición, de una guerra entre que está en medio el humano, nacido de nuevo, y por acá el Espíritu Santo, y por acá el espíritu malo, luchando contra ellos para ver quién gana el premio, que es la mente del creyente. Y se ha llegado a estos extremos ridículos como en las caricaturas. Yo me recuerdo que antes salía, salía un ángel de este lado, hablándole cosas bonitas, quisiera el bien, y de este lado salía un diablito, un demonio, bueno, un diablo, ya sabes, con cuernos, trinche y todo, como el de Eugenio Derbez, y estaba aquí, ¿no? O sea, aconsejando mal y aconsejando bien, y el que ganara era el que se llevaba la victoria, o sea, sería el que metía el gol, digamos, ¿no? Este conflicto se ha reducido a eso, a que el creyente está en medio y se ha victimizado, el creyente, diciendo yo soy víctima de este mal, y por eso, pues, como el diablo me engañó, pues pequé. Sucede que iba caminando por ahí, de repente pues me invitaron y me puse una borrachera de 5 días en una orgía, y pues bueno, yo soy cristiano, pero me engañó el diablo, ni modo, ¿no? Entonces, pues obviamente se ha llegado a esos extremos. ¿Qué hay que hacer con ese creyente conforme a esta cosmovisión? Pues reprender a Satanás y sacar de él el espíritu de lujuria y el espíritu de vicio y de alcoholismo, y con un frasquito de agua bendecida por el pastor mero mero de no sé dónde, ya queda libre. Bueno, esta cosmovisión ha llegado a esos extremos, pero pues es nuestro deber entonces ver qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara acerca de que Satanás está, si bien revelado contra Dios, es cierto, lo dice la palabra de Dios, si bien es cierto que está haciéndole mal a la humanidad, es cierto, si bien es también, ¿verdad?, que está el ministerio de iniquidad, ya desde que se escribe, Pablo dice, y sabemos que está en operación el ministerio de iniquidad, como dice segunda de Timoteo,
para manifestar al hombre de maldad, al hombre de pecado, hablando del anticristo, como se conoce en Primera de Juan, pues vemos que Satanás no se manda solo, ni sus demonios, ni nada. La gracia que yo pude recibir por obra del Espíritu Santo al entender y al conocer la doctrina reformada, el entender lo que viene siendo la soberanía de Dios, los decretos de Dios y la providencia de Dios, principalmente a través de joyas preciosas que el Espíritu me llevó a encontrar en escritos como en la Confesión de Fe de Westminster y otras tantas de lo que es la doctrina reformada. Fue algo de las doctrinas de la gracia que me llevó a entender este punto de vista, que no es real el asunto de que Satanás se mande solo porque tiene libre albedrío, ¿ok? Y lo voy a desarrollar poco a poco. Entonces, vamos a empezar con este libro de Job. En el libro de Job fue el primer libro escrito. Aparentemente el libro de Job fue escrito al mismo tiempo de Abraham. Parece ser que eran contemporáneos por ciertas características. El libro de Job es citado en partes del Nuevo Testamento. Y algo muy importante de Job es que la primera doctrina acerca de Dios que habla es acerca del diablo, precisamente de Satanás. En Job 1, a partir del versículo 6, anteriormente se hablaba de la piedad de Job y de la familia y la prosperidad de Job y del carácter de Job, que era un varón llamado Job, era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice en Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Así con todas sus letras escrito, Satanás como tal. Es decir, ya existía con claridad lo que había pasado acerca de esa rebelión. De alguna forma estaba revelada los antiguos, estaba revelado ya en donde el tema de la teocracia, Dios permitió que quedara esto abandonado a través de las generaciones que se iban dando y todo lo que leemos en Romanos 1, 2 y 3, que los hombres empezaron a adorar a la creación antes que al Creador, a espíritus engañadores y demás, todo como lo vemos desde Génesis. Esto pues ya estaba evidentemente escrito desde antes. Este libro incluso fue escrito antes que el Pentateuco por Moisés. Moisés fue mucho tiempo posterior en donde se le da a Moisés el escribir el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, donde está obviamente el Génesis. Bueno, entonces ya había este entendimiento de Satanás desde los antiguos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar alrededor de ella. Y andar por ella, dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿a poco crees que es porque no lo has bendecido? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Bueno, la interpretación de esto no hebrea, dice que, bueno, pues Satanás tentó a Dios y dice claramente que Dios no es tentado por nadie en la misma palabra.
También que Satanás incitó a Dios a hacerle mal a Job. Tampoco es así, porque al final del mismo libro de Job se demuestra con claridad que Dios tiene la soberanía completa sobre las cosas y demás, y que pues tiene libertad Satanás de andar por toda la tierra haciendo maldades a los hombres, sobre todo a los buenos, como el caso de Job, cosa que tampoco es cierta, porque Dios demuestra en el desarrollo del libro de Job el absoluto dominio sobre todas las cosas. Bueno, aquí vemos que Satanás no se manda solo. Es verdad, tiene todas sus características, todos sus nombres, todo lo que dice la palabra de Dios es tal cual tal cual como lo dice la misma palabra de Dios. Eso no se puede negar. A Satanás es conocido con muchos nombres como el acusador, el adversario, Apolión, Belcebú, Belial, el dragón, el dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, la serpiente antigua, el tentador, como león rugiente. Sí, tiene todas las cosas que la misma palabra dice, también sus características y todo, pero no se manda solo. Dios permite, de acuerdo con sus fines, que esto suceda. Bueno, ¿cuál fue el punto clave? El punto clave, como ya te describí aquí, fue ejercieron el libre albedrío. Estos demonios ejercieron su libre albedrío y a la fecha lo siguen haciendo, pero ahora en la perspectiva cristiana, a lo único que se somete Satanás es al nombre de Jesús al haberlo vencido en la cruz, cosa que es completamente cierta. Se sujetan al Hijo de Dios y le temen, y los demonios creen y tiemblan de miedo ante el poderoso nombre que es por sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué pasa entonces con la perspectiva hebrea y por lo tanto qué fue lo que sucedió después que diera como resultado estos ministerios especiales, como les llaman, de liberación? Bueno, lo que voy a proceder entonces a explicarlo. Lo que pasa, habiendo entendido esto, es que hay ciertas cosas que en la perspectiva hebrea se manejan de una manera que en verdad debemos de entenderlas. Voy a poner el caso de David cuando hace un censo. Este censo causó mucha destrucción y mucho daño y fue un pecado de David el haber hecho este censo. ¿Por qué? Porque Dios en esa teocracia completa, social, santa y perfecta, en esa teocracia de Dios, David tenía muy claro que de Dios provenía la fuerza y que fuera con 5 soldados como él los tenía, los valientes de David, que con muy pocos hicieron proezas, verdaderas proezas. Con muy pocos podían derrotar a miles. No necesitaban saber cuántos soldados tenía David, pero David, como no tenía mucho que hacer, en los tiempos de guerra, pues salía el rey, pero en los tiempos de no guerra, se quedaba ahí. De hecho, cometió un pecado en el tiempo de guerra que debería haber salido con su ejército, pero dice, es otra historia. Pero vamos a ver Primera de Crónicas 21, ¿ok? Primera de Crónicas 21 dice, pero 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que se hiciese censo de Israel. Vemos que, pero Satanás se levantó contra Israel. Misma lectura, mismo evento, perdón, diferente lectura, mismo evento está en 2 de Samuel 24. 2 de Samuel 24, hablando del mismo censo que hizo tanto daño, dice 24:1. 2 de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David, Jehová, contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey, y dijo rey a Jehová, general del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel y dime cuántos son. Entonces, por un lado dice que Satanás incitó a David
Y por otro lado dice que se encendió la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, David, Dios le dijo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Contradicción? No puede ser. Obviamente no. Es una cosmovisión muy clara por parte de los hebreos, de los judíos acerca del mal de Satanás y demás. Y ellos en toda su lógica doctrinal, pues por supuesto que existe Satanás, por supuesto que está claramente definido sus características. Sin embargo, Samuel, el profeta de Dios, antes de que hubiera rey, fue Samuel usado como el principal juez y profeta, y ya después de él hubo la necesidad de poner jueces, después de Samuel y demás. Él dice, Dios incitó a tal. El libro de Crónicas no tiene claridad quién lo escribió, pero parece ser también que fue Samuel. El libro de Samuel no lo escribió Samuel, más que una parte, pero Crónicas parece ser que lo escribió Samuel. Entonces, pues es aquí donde viene el asunto. ¿Acaso no había entendimiento o no se habían puesto de acuerdo o qué pasaba? Bueno, pues vemos tanto en Reyes como en Crónicas que la descripción de este libro, pero particularmente el libro de Crónicas, dice dice que es un solo libro del antiguo canon hebreo, los dos libros incluyen vienen desde toda la historia de Samuel, etcétera, hasta Saúl y demás. Hacen que el libro de Crónicas, pues dentro del autor lo ponen como desconocido, pero algunos escritores piensan que lo inició Samuel. ¿A qué voy con esto? De que no puede existir en la misma persona tal nivel de contradicción doctrinal entre Dios y Satanás. Bueno, entonces vamos a empezar a concluir este asunto. Dios tiene el control completo sobre Satanás y sus acciones y cumple con los propósitos y objetivos de Dios, así previsto en lo que viene siendo la confesión de fe más antigua, tanto la bautista como la protestante, como le llamaban, o la reformada. En la confesión de fe de Westminster, dice en el capítulo 5 de la Providencia, capítulo 5, artículo número 4, dice, el omnipotente poder, la inescrutable sabiduría e infinita bondad de Dios se manifiestan en su providencia, que se extiende hasta la primera caída y todos los otros pecados de ángeles y hombres, y esto no por un mero permiso, sino que es tal que ha unido a una limitación sapientísima y poderosísima, ordenándolos y gobernándolos de distintas maneras en una multiforme dispensación para sus propios fines santo, pero de tal modo que la pecaminosidad de ello procede solamente de la criatura y no de Dios, quien siendo santísimo y justísimo no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. En términos del castellano actual, quiere decir que no fue por una sola cuestión de permiso, sino que en él está a través de una limitación sapientísima y poderosísima, ordenándolos y gobernándolos de distintas maneras de una multiforme dispensación para los propios fines santos de Dios, pero que el mal no se origina en Dios, sino que el mal está, la carne del hombre está, y que finalmente son usados por Dios para sus fines, que finalmente son de Dios en su absoluta, completa y soberana voluntad. Habla tanto de
hombres y ángeles, hablando tanto ángeles buenos como malos. Y dice, voy a leer unas palabras antes, dice, aún se extiende aún la primera caída y todos los otros pecados de ángeles y hombres. Ángeles y hombres, y viene todo el respaldo de esto. Obviamente esta definición pues está respaldada desde Romanos 11, 32 al 34, Romanos, otros textos, y viene ahí, como ya lo hemos estudiado, en la Confesión de Fe de Westminster. Ahora, ¿qué pasa con la Confesión Bautista? Porque esto es importante también hablar acerca de la Confesión Bautista de 1689. En la Confesión Bautista sí hay un artículo dedicado al libre albedrío, efectivamente. Es el capítulo 9 donde habla del libre albedrío, pero habla específica y únicamente acerca del hombre pecador como tal, pero en ningún momento habla de un libre albedrío de lo que son los demonios como tal. Dice en el artículo 4 acerca del libre albedrío, en el artículo 4, habla acerca del hombre solamente. Y vamos a leer, bueno, te voy a leer el artículo 1 y 2, ¿sale? Para que estemos en contexto. Dios ha dotado de voluntad del hombre a una libertad natural y de poder para actuar como por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer el bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. El hombre en su estado inicial tenía, de su inocencia, tenía libertad y demás, y podía probar lo que era bueno y agradable a Dios, pero que esta voluntad podría no mantenerse inmutable. Solamente en el estado de gloria es que se mantiene inmutable este deseo acerca de tener a Dios en su vida. Dice en el artículo 4, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su servidumbre natural del pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es santo, sino también quiere lo que es malo. Y pues ahí es en donde habla acerca del libre albedrío, pero no habla en ningún momento de que ese libre albedrío también fue dado a los ángeles, en el sentido, a los ángeles tanto buenos como malos, y en el sentido de que ahora en esta rebeldía, usando ese libre albedrío, como lo plantea el planteamiento teológico principal de este libro y de otros muchos tantos, es que no están bajo el control de Dios. Y como no están bajo el control de Dios, pues evidentemente pues hacen lo que quieren, y esa es la guerra espiritual para la que hay que luchar y ejercer la autoridad de Cristo sobre los demonios que se mandan solos. Bueno, habiendo demostrado esto a través de los dos confesiones de fe, tanto la Confesión Bautista de Fe de 1689 como la Confesión de Fe de Westminster, en ninguna de las dos hay un apartado especial para lo que es Satanás. Sin embargo, en la doctrina pentecostal, bautista y otros tantos, a excepción de la reformada, hay capítulos dedicados a lo que es Satanás, la enseñanza de Satanás como tal, como un ente que puede hacerle guerra a los santos, como dice el Apocalipsis, pero por iniciativa propia. Acuérdate que todo lo que dice Apocalipsis acerca de Satanás está permitido, profetizado por Dios desde antes. Desde Edén, Dios le dice a Satanás, la serpiente, que habrá quien se levantara y que esta le aplastaría su cabeza, le iba a morder el calcañar a la humanidad, y que ésta aplastaría su cabeza, esta humanidad, a través del santo profetizado desde ese entonces,
aplastar la cabeza de Satanás. Incluso se dice que el enemigo a vencer es la muerte y dice, quédate aquí. Dios le dice a Jesucristo resucitado, quédate aquí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, profetizado incluso desde los Salmos. Entonces, es muy importante que vayamos amarrando todas las cosas, que es lo siguiente. Entonces, guerra espiritual, pues, como tal, no existe, o no debería de existir el concepto, más bien. ¿Por qué? Porque una guerra en el concepto de guerra, ya cuando se habla del concepto de guerra, se habla acerca de una situación, pues, de dos voluntades confrontadas por un conflicto de muchas personas organizadas a través de gobiernos y a través de lo que son los ejércitos que se confrontan por tener diferentes opiniones o invasión, o simplemente por querer tener un conflicto armado por diferentes intereses políticos, sobre todo pues, los económicos, que son básicamente los que principalmente son las que la economía y el poder son los que organizan las grandes guerras entre los hombres. El término guerra también incluye derrotados y vencedores. No hay empate. También el término guerra incluye una serie de estrategias que pueden tener éxito o pueden fracasar. Y también hablan de un armamento que entre más poderoso sea, más probabilidades haya de éxito del que posee el mayor armamento posible. Y por eso vemos lo que vemos hoy en los gobiernos actuales. Entonces, como tal, nos tenemos que referir a esto tal como lo dice la palabra de Dios. En lugar de una guerra, tenemos que hablar de una lucha, tal como lo dice la palabra de Dios. Pablo lo habla de una manera muy balanceada, muy equilibrada, después de todo lo que habla acerca de en Efesios. Dice la vida y la lucha del creyente lleno del Espíritu Santo, en la vida interior del creyente lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice, hablando de esto, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias a todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a nosotros en el temor de Dios. Luego habla acerca de la vida matrimonial en Efesios 5, y también habla muy claramente de lo que ya hablamos acerca del verdadero conflicto del creyente. No es el conflicto del creyente no es contra el demonio, sino que el conflicto del creyente es contra su propia carne. En Gálatas 5:16 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, envidiándonos unos a otros. Dice que andemos por el Espíritu y que es lo que sucede en la vida del creyente. También en Gálatas 6, versículo 7 dice,
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, está hablando de un nacido de nuevo, evidentemente, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. También una situación que de verdad es muy importante es que nuestra lucha, al no ser contra sangre y carne, como lo dice Pablo en Efesios 6, voy a regresar a Efesios 6, dice, y ahorita vamos a sacar ya conclusiones. En Efesios 6 dice 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Bueno, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado con todo, estad firmes. Y dice cómo es estar firme. Bueno, pues sí, efectivamente es una lucha como tal, no es una guerra. Cuando habla Pablo de este conflicto, habla del espíritu y habla de la carne del creyente que se oponen entre sí, y habla claramente acerca de los conflictos que tiene el creyente en su carne, que no es contra demonios, es decir, alguien que llega a estar pues influenciado por Satanás es porque le dio lugar a su carne en toda su manifestación, en toda su, sin que el hombre, al no tener esto con claridad y no crucificar su carne en el entendido, que encima de todo está la soberanía y la providencia de Dios que lo permite. Dios permite esto para los fines de Dios, que son eternos. Vemos que Dios hace o permite indirectamente que un hombre esté bajo las obras de su carne, y esto en automático le abre a Satanás y a sus huestes el poder obrar en la carne del creyente, ¿sí? Nunca va a obrar Satanás o algún demonio en la vida del creyente sin que haya un principio. Este principio es el que Dios en su providencia lo está permitiendo para descubrir el corazón de las personas, para poder obrar en las personas, para poder, pues están sembrando para su propia carne y van a cosechar corrupción bajo el control de Dios, bajo las circunstancias de Dios, pero que nuestro deber es continuamente estar buscando el perfeccionamiento de Dios, buscando el ser llenos del Espíritu Santo, no siguiendo las obras de la carne. Y esto Dios hace en nuestros corazones para aquel corazón que es temeroso de Dios y que busca de Dios. Estas obras de la carne, siempre el Espíritu Santo va a estar ahí constantemente trabajando en nosotros. En Romanos 8 dice ahora pues, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No está diciendo los que andan conforme a Satanás, sino los que andan conforme a su carne, ¿sí? Y que andemos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Luego dice, porque los que son de la carne, versículo 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Conclusión. No existe, bíblicamente hablando, algún sustento que justifique un ministerio de liberación en la Iglesia de Cristo. No hay forma de sustentarlo de acuerdo a la doctrina. No hay forma de decir que hay alguien que tenga una unción especial para echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque ni siquiera es un don del Espíritu Santo. Cuando habla del discernimiento de espíritus, habla del discernimiento de espíritus de los hombres, porque antes, como ya expliqué, no había Biblia escrita y era un don del Espíritu Santo discernir lo que esa persona estaba diciendo y si esa persona era hijo de Dios o no, y ese era el discernimiento de espíritus, ¿ok? Es espíritus de los hombres, no de demonios. Entonces, al no existir justificación alguna para un ministerio especial como el de liberación, entonces nos lleva a que en realidad lo que se está haciendo en este tipo de actividades que no están respaldadas por ninguna doctrina, como llevamos 46 minutos y pico hablando de ello, pues no, Satanás no se manda solo, obedece a los designios de Dios, él, sobre todos los humanos que hay más humanos, hay más demonios vivos, hay más demonios, existentes, ya que fue una tercera parte de millones de millones de millones de ángeles que cayeron o que Dios permitió que se rebelaran conforme a sus propósitos eternos y gloriosos para bien nuestro y que existiera esto. Hay más de estos demonios que seres humanos vivos. Desde que hay humanidad, hay demonios. La serpiente antigua, que es Satanás. Entonces, estos demonios conocen a todas las generaciones que ha habido de hombres al día de hoy, hombres, mujeres, conoce todos sus antepasados, los conocen, los vieron desde Adán, del diluvio, los que quedaron, luego de los que quedaron, todos los que salieron, en fin, han estado siempre con la humanidad, cumpliendo el propósito eterno de Dios, bajo el control de Dios sin ser la causa de origen, pero sí permitido en el sentido de gobierno para un fin, para pulir a los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Esto pues lo vemos claramente a Jesús diciéndole a Pedro, diciendo que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Y había sido entregado a Satanás para que fuera zarandeado y después restaurado. ¿Con qué fin? Con que Pedro pudiera tener pues la bendición tan grande de ser el primer predicador que, lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas, 3,000 hombres, 3,000 personas en un mismo día, habiendo recibido el Espíritu Santo, como los apóstoles, como la autoridad de los apóstoles y la revelación de los apóstoles. Sí, Dios permite esto precisamente para que obre Satanás maltratando a Job, para que al final dijera Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Perdón porque hablé sin saber de lo que estaba hablando. Y vemos todo el libro de Job justificándose a sí mismo hasta que dice Dios: ya, basta, ya usé a Satanás para este fin. Job, ven para acá. Y de ahí se suelta toda esta situación con Job. Y así lo vemos en la vida de todos los seres humanos. Parte de lo que es la providencia de Dios es permitirnos a todos los creyentes meternos en lugares muy oscuros, en determinadas situaciones de nuestra vida, en épocas de nuestra vida, afrontar nuestra propia carne y cuando
reconocemos nuestro pecado y todavía la maldad que hay en nuestros corazones, siendo nacidos de nuevo, siendo cristianos profesantes, lo único que nos queda es voltear al cielo, pedir perdón y ser restaurados, como Pedro fue restaurado por el mismo Jesucristo, así somos restaurados nosotros, los que hemos tenido que ser zarandeados por Satanás o sus huestes, cualquiera de sus demonios, zarandeados y demás, para, pues obviamente, esto, y no tiene nada que ver con una guerra espiritual. No hay forma de resistir los designios de Dios, que si bien Él no es el iniciador de todo mal, sí Dios lo permite en su providencia, y esto no tiene nada que ver con una guerra espiritual, no tiene nada que ver con una batalla, no tiene nada que ver con que nosotros gritando o cantando alabanzas y demás hagámosle guerra a Satanás. Eso de hacerle guerra a Satanás en los conciertos de alabanza raya en la herejía, como ya lo vimos en el capítulo anterior acerca de la diferencia entre herejías y blasfemias y doctrinas y demás. Satanás es usado con doctrinas de demonios en hombres perversos antes del fin, como ya lo estudiamos en 2 Timoteo, acerca de este ministerio de iniquidad y que es necesario todo esto y que aparezca la apostasía antes de la llegada del Señor. Concluimos entonces, no hay forma de sustentar este ministerio especial, como le llaman en algunos lados, que se llama guerra espiritual o el ministerio de liberación. Si alguien está poseído, es porque Dios lo permitió, porque ha andado en las obras de su carne y ha permitido esto, y que Dios en su misericordia, o si es predestinado y será liberado, o bien simplemente se perderá conforme a los designios de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y haz lo que yo, no nos atrevamos a cuestionar a Dios, a decirle, ¿y tú qué haces? No lo hagamos. Bueno, pues con esto termino. Muchas gracias. Comparte este video si lo crees conveniente. Si no, no, porque es delicado el tema. Te pido que te inscribas al canal para que puedas tener acceso a las notificaciones cuando sale un nuevo video. Te agradezco mucho el tiempo. Te recuerdo que ya tenemos nuestra primera reunión presencial a través el siguiente domingo de este noviembre. Ya tenemos nuestra primera reunión presencial, pero que también se va a transmitir a través, como todos los domingos, del muro de Facebook de Renuevo de Amistad. Se va a transmitir en vivo, pero también tendremos nuestra primera reunión presencial después de mucho tiempo, a lo cual estoy muy contento y muy agradecido con Dios que finalmente podremos estar juntos con todos los cuidados que amerita el caso. Muchas gracias, Dios te bendiga y pronto nos veremos. Hasta luego.